Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, a la hora que ustedes me estén viendo. En este capítulo vamos a llevar por primera vez a mostrar la Honda CBR 250 a varias personitas que han estado escribiéndome y que les interesa la motocicleta. Estas personas viven cerca de donde yo vivo y ya desde hace tiempo han visto la motocicleta por medio de mis videos, pero físicamente no lo han visto. Así que están muy interesadas y el día de hoy los cité para que le echen un ojazo. Y si realmente les interesa, les gusta y los convence, le demos jaque mate al objetivo de este proyecto de la CBR 250 que iniciamos desde muchos capítulos atrás. Acompáñenme por favor a llevar la motocicleta a que lo vean estas personas y esperemos que se logre el objetivo. De no ser así, continuaremos con este proyecto siguiéndole invirtiendo otro poquito más, porque recuerden que ya estamos cerca del límite de los 5,000 pesos para después, ahora sí, publicarlo y venderlo al mejor postor. Iniciamos. Para que ustedes puedan disfrutar del momento de la compra y venta, voy a instalar la cámara en esta pechera y esperemos que el comprador, el interesado, nos deje grabar su rostro. Si no nos deja grabar, no se preocupen, vamos a cortarle la mitad de su cuerpo, pero vamos a grabar toda la conversación y el trato. Recuerden que el objetivo principal de este proyecto es restaurar y vender la Hondita CBR 250 a un precio justo por la restauración y los toques personales que yo le di. Entonces vamos al lugar en donde nos quedamos de ver con estos chicos para tratar de vender la Honda. ¿Qué tal? Buenas. Sí, lo que lo tenía yo guardada y la calenté un ratito. Ahí está. 16. ¿Se pone una vuelta aquí? Sí, adelante. Supongo que tiene buen jalón, ¿no? Sí, tiene buen jalón. Los amigos veníamos ahorita volando porque se nos hizo tarde, pero pues ya lo están probando. Esas letras así es calca. Estos son los originales. Antes de que me diga usted algo, la moto le acaban de dar servicio, le cambiaron el aceite, le pusieron balatas nuevas delanteras, el líquido delantero de las horquillas es nuevo, el líquido también, igual los retenes son nuevos, líquido, retenes nuevos de la suspensión, los vástagos no tienen ningún rayoncito, no tienen ninguna fuga, el aceite tiene como un mes, la cadena es nueva también, la factura original yo la tengo. Entonces, ¿cuánto sería lo menos que dejas tú? Ya con el dinero. Lo menos que yo lo dejaría serían los... No le va a faltar nada ahorita, ni servicio le tienes que dar, ni cambio de aceite, nada. Unos 38, ¿sabes? Pues mire usted, lo menos que se dejaría ser los... Sí, sería lo último. Sería en cuestión de una hora que te mando un mensaje si te doy los... No tengo todo el dinero que ya en la tarde ya lo tengo todo. Sería cuestión de confirmar para no quedarte mal a ti también. Aquí está tu dinero, entrégame la moto. ¿Cómo lo ves? Entonces tú me avisarías. Yo le aviso, por favor, sí. Espero tu llamada para que veamos, para que yo no vea otras también. A ver, a lo mejor si me quedo con esto, ¿no? Pues avisame. No hay problema. Entonces, sale, amigazo. Sale pues. Sale, gracias. Que le vaya bien. Bueno amigos, pues ya el primer cliente llegó, ya nos ofreció una cantidad, pero todavía no la quiero dar tan baja. Bueno, no es una cantidad muy baja, pero pues quiero más. Siento que la moto vale un poquito más por lo que le hicimos. Entonces vamos a ponernos nuestro casco y vamos a esperar al otro cliente. Bueno, vamos a dirigir a otro lugar donde vamos a ver el siguiente cliente. Entonces vamos ahorita a dirigirnos donde él se encuentra. Está cerca de aquí, así que vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Es de la poderosa? Pues ahí está la moto. 250, Es motor 250, 2016. Y pues, términos generales, la moto no le falla nada, no tira nada. Pues si quieres darle una vuelta, me subo. Y vamos a darle la vuelta aquí al bulevar si quieres. Sí, se ve bien. Bueno, bandita, creo que le vamos a dar una vueltecita para que lo pruebe a ver qué tal le parece. Esperemos que sí le guste.
A ver, buenas esas. Sí, la verdad sí. Pues ahí está amigazo, ya tú dirás qué rollo. Pero dame más precio. Y ese sería mi último bajón que yo me daría. Así como está en los 39 no te saliera. Lo dejemos en los... así como está. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Es que te soy sincero, mi esposa me va a apoyar con la mitad. Ajá. Ahorita que venga lo voy a platicar bien con ella. Sí, ya sería lo menos. Dame chance media hora y si sí, pues ya te traes los papeles. En media hora yo te confirmo si Perfecto. lo hacemos. Ya nos vemos aquí en un cafecito por acá. Voy a hacer aquí unas cositas y me entretiene mi esposa. Quedemos pase, amigazo. Sale, sale, vale. ¿Quedamos pase? Bueno. Pues ya quedamos ahorita en un precio. El que lo tiene que pensar será el comprador. Yo ya le di mi último precio, entonces lo va a pensar. Y en cuestión de una hora más o menos, supuestamente me va a dar solución. Ya para que venga con el billullo y hagamos el trato. Así que amigos, creo que estamos logrando el objetivo final. Si este cliente no se decide, vamos a ir por el otro cliente en un par de horas. Amigos, ahorita nos vamos a ir a una ciudad cercana de acá, en donde hay un cliente que le interesa a la Honda, pero este cliente es muy diferente, no es un cliente que me va a pagar en efectivo por la Honda, no, me va a dar una moto que es una Yamaha Star que está hermosa y yo le voy a tener que dar cola a él porque la moto lo vale. Ya la vi en fotos, me convenció, está muy bonita, entonces vamos a ir a verla y quiero que sean testigos de esto. Ojalá y se haga el trato, ya que es nuestro tercer cliente y quiero que el objetivo con esta moto lo logremos. Así que vámonos para allá. En esta parte del video les voy a narrar lo sucedido para no aburrirlos con lo mismo, porque se entiende que yo explico de la misma manera los componentes de la moto con todos los clientes. Resulta que en esta ocasión acudí en un ranchito en donde habían dos chavos esperándome para ver la motocicleta. El trato no iba a ser con ellos, sino que iba a ser con el papá, pero como el papá tuvo un detalle familiar, dejó su representación con ellos. Así pues, los chavos me entregaron la llave de la Yamahita, que la verdad, les soy sincero, me encantó, me gustó, desde que lo vi, me enamoró. Entonces decidí darle una probadita ahí en el campo. Como ustedes sabrán, el campo pues es un terreno irregular y sin embargo la Yamaha, lo que respecta a suspensión, trabaja muy bien, tanto así que me sentí muy cómoda manejándolo en este tipo de terreno. Pero bueno, mecánicamente la Yamaha estaba impecable, estéticamente también tenía uno o dos detallitos muy leves, pero sinceramente nada que afectara a su funcionamiento. Y entonces me decidí a ofrecer una cantidad de diferencia aparte de que recibieran mi moto. Sinceramente ellos pues no sabían tanto de motos, sí probaron la Honda, pero como que no sabían explicarme el equipamiento que la Yamaha tenía y pues tampoco podían darse cuenta del equipamiento que la Honda contenía. Sabemos que son dos segmentos diferentes, una es deportiva y la otra es tipo chopper, y ellos me expresaron que les gustaba más el tipo de motocicleta como la Yamaha. Pues por ahí como que no los vi muy convencidos de cambiar su moto por una deportiva. Para no hacerles el cuento largo, después de que les propuse cuánto les iba yo a dar de dinero por diferencia, se comunicaron con su papá y el señor, pues escuchando el comentario de ellos que realmente no estaban muy conformes con el cambio, decidió casi doblarme la oferta. Entonces sinceramente yo no pude aceptar eso y tuve que agradecerles por el tiempo que me habían dado para ver y probar la motocicleta. Así pues, me tuve que regresar a casa. No les miento, sí me dio tristeza no haber concretado ese trato porque estaba muy bonita la Yamaha y me hubiera gustado tener en mi garage. Pero bueno, algo bueno me esperaba en la noche. Pues en este momento nos vamos a dirigir a una gasolinera en donde un cliente está muy interesado en la motocicleta. Lo iba a ver de día, el día de mañana, pero por cuestiones de trabajo pues lo va a ver de una vez hoy en la noche. Vamos a ir a un lugar bien iluminado para que la vea y la pruebe. Vamos a ver si hoy concretamos este proyecto. Ahorita nos vemos en un momento.
En esta ocasión acudimos a una gasolinera en donde nos íbamos a ver con el interesado. Al llegar al lugar me encontré con 3 chavitos y un señor. El señor que ven ustedes ahí con cachucha es el comprador, es el papá del muchacho que está atrás de chamarra negra con una franja azul. Inmediatamente el señor empezó a revisar la motocicleta de arriba a abajo, de todos lados. Yo le di también las características que esta tenía y todo lo que le había hecho a la motocicleta. De inmediato él me pidió permiso para que su hijo probara la motocicleta, lo cual accedí, y entonces el chavo se fue a darle una vuelta para probarla. De regreso con la motocicleta, observen la sonrisa que el muchacho tenía al momento que paró frente a nosotros. Yo desde ese momento dije, ya la hicimos. Y sí, amigos, tal cual, desde ese momento mostré la factura. Y para qué les hago el cuento largo, terminamos haciendo el trato. Con la venta de la moto es como terminamos este capítulo y esta serie del proyecto Honda CBR 250R. Amigos, espero que de verdad les haya gustado todos los capítulos de esta serie. Si no los han visto, pueden verlos aquí en las listas de producción de mi canal. Sin duda fue toda una aventura desde el inicio que compramos la motocicleta, todo lo que le hicimos, después todo lo que le instalamos, algunas pruebas que hicimos con ella, hasta el día de hoy que logramos el objetivo del proyecto, que era su venta. ¿Y qué va a pasar de ahora en adelante? Esto no se acaba aquí. Vamos a ir en búsqueda de alguna otra motocicleta. Voy a buscar un modelo más actual, del 2020 hacia arriba. No me voy a poner exigente con las marcas. Podemos ver alguna Honda, Yamaha, Suzuki, Carabela, Itálica, Dynamo, no sé. La verdad, eso no le voy a poner demasiada importancia. Tampoco me voy a enfocar en el estilo de la motocicleta, si es racing, si es todoterreno, doble propósito, etcétera. Vamos a ver cuál nos conviene. Obviamente vamos a buscar una que esté a buen precio, que esté muy conservada, que no tengamos que hacerle demasiado para que esté como original, pero que sea apta para que le hagamos varias modificaciones, varias pruebas, y que sea una que esté al alcance del bolsillo de la mayoría de ustedes. Ya no será una Honda CBR 250 por el momento, quizás más adelante volvamos a adquirir otra Hondita, pero más actual. De todos modos, amigos, estén pendientes del próximo capítulo en donde me van a acompañar a ver algunas motocicletas y a ver cuál de ellas podemos comprar y hacer trato. En todo este proceso, ustedes estarán ahí acompañándome. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo de esta aventura. Hasta luego.